Después de una cirugía de corazón, todos los pacientes ingresan a una unidad de cuidados intensivos. Las unidades de cuidados intensivos son áreas especializadas para la recuperación de pacientes en condición grave. Este proceso es necesario, es un proceso indispensable y es una etapa muy importante de la recuperación posoperatoria que, como he repetido infinidad de veces cada vez que operamos un paciente, es igual o más importante que la misma cirugía. Eh, Normalmente las personas asumen que al egresar el paciente de un quirófano con una cirugía exitosa, ya hemos dado un gran paso y el proceso que viene es un proceso que por default, si la cirugía cursó de manera adecuada y todo salió bien, lo que sigue en ese proceso debería ser igual. Sin embargo, desgraciadamente no es así. Desgraciadamente la cirugía es una etapa importante, pero por mucho no se ha ganado absolutamente nada hasta resolver ese proceso posoperatorio. Hay muchas explicaciones del por qué. Hay fenómenos enzimáticos, fenómenos metabólicos, hay fenómenos, parte de la recuperación y parte de las complicaciones que a veces se pueden presentar después de una cirugía y que se tienen que vigilar y resolver o tratar durante este periodo. Ejemplos, el sangrado, ejemplos, la falla cardíaca, que a veces al principio, en los primeros minutos u horas después de la cirugía, puede ser tratable y atendida con un mínimo aporte de medicamentos, pero al cabo de algunas horas esta falla puede ser cada vez mayor por diferentes factores y esta condición obliga a la terapia intensiva a hacer uso de toda una serie de medicamentos y estrategias para poder resolverlo. De ahí que la vigilancia, el control en terapia intensiva de un paciente operado de corazón debe ser continua, monitoreo de diferentes tipos, invasivos y no invasivos. Es impactante ver a un paciente en terapia intensiva con una serie de cables, monitores, bombas de infusión y equipos que en muchas ocasiones en pacientes ya en condición grave pueden requerir y que van llenando el alrededor de la cama del paciente. Eh, yo siempre he platicado con sinceridad con todas las personas que hemos operado. Esto que les estoy comentando es algo que suelo comentar en todos los procesos quirúrgicos. Sin embargo, siempre habrá una controversia con respecto a algunas palabras que suelo usar y que quiero aprovechar este momento para explicar. A ver, si yo opero un procedimiento, realizo un procedimiento quirúrgico exitoso, donde el paciente respondió de manera satisfactoria, donde todo estuvo perfecto, hubo el mínimo de sangrado, el corazón latió bien, yo voy a ser prudente con mis palabras, pero tengo que expresarlo así, o sea, no puedo actuar indiferencia o no puedo fingir alegría, sobre todo cuando es una cirugía compleja, una cirugía difícil, que a lo mejor yo esperaba una condición de mayor gravedad, mayor tiempo quirúrgico. Discúlpenme, pero no estoy cometiendo ningún delito, no estoy faltando a la verdad al decirles que salgo contento, que salgo satisfecho, que el procedimiento transcurrió sin complicaciones ni problemas y que su familiar se portó excelente, su condición hemodinámica es adecuada, sus medicamentos son mínimos. Esa etapa se tiene que expresar como es. Sin embargo, en ocasiones pacientes en esa condición pueden llegar incluso a fallecer en terapia intensiva. Y es donde viene
esa discusión, ese sentimiento por parte del familiar del paciente de que fue engañada, ¿no? De que se le dijo una cosa, que se le prometió algo que realmente nunca prometimos, y alguien faltó a la verdad y algo ocurrió durante el proceso. Sin duda, las causas y los motivos por el cual alguien puede fallecer después de una cirugía que teóricamente transcurrió sin problemas, son muchos, se atienden, se detectan, y es parte del proceso postquirúrgico. Créame que de mi parte yo jamás he faltado a la verdad, jamás he sido una persona que dé falsas ilusiones, jamás he mentido en ese sentido. Entonces, soy prudente, creo ser prudente al momento de dar mi informe, y disculpen si esta situación en alguna circunstancia se ha sido malinterpretada, y se han sentido engañados o se han sentido frustrados. También incluso he tenido esta discusión o este sentimiento por parte de los mismos médicos de la terapia intensiva. Son compañeros, son amigos, la gran mayoría, por no decir que todos, y a veces poco el sentimiento que el familiar expresa de que algo no salió como se esperaba y que aparentemente todo había salido bien en la cirugía, y desborda parte de esa frustración, de ese enojo con el médico de terapia intensiva, que es el que está dando la cara en ese momento. Muchas veces es en la madrugada o puede ser en cualquier momento, y obviamente el médico en terapia intensiva a veces asume que nosotros los cirujanos mentimos o exageramos, o hicimos ver al familiar que todo iba a estar bien y que todo estaba perfecto y que eso que ocurrió no podía pasar. Entonces no, para nada. Tenemos que ser muy prudentes siempre que platicamos de este proceso con los familiares, pero definitivamente no mentimos, ni creo o considero que estemos exagerando cuando salimos satisfechos de una cirugía. El proceso de la terapia intensiva es difícil. El motivo de esta plática, más que mi sentimiento hacia ellos o de ustedes, o los familiares, o incluso pacientes, hacia lo que ocurre en terapia intensiva, es explicar ese proceso tan complejo y difícil que ocurre ahí y la importancia que tiene para el resultado final después de una cirugía. La verdad, mi admiración a ese grupo, es un grupo muy extenso, y de repente existe esa sensación de que no se les da el valor o no se les da el lugar que merecen dentro de un proceso quirúrgico, para lo cual posiblemente tengan razón, pero no es una situación que sea promovida por nosotros. O sea, definitivamente es más fácil identificar como parte de un proceso exitoso a un cirujano que da la cara, que estuvo platicando antes, que dio informes, que preparó a un paciente, que posteriormente sale a una cirugía, después de una cirugía, a dar los pormenores de la cirugía, y no tomar en cuenta al gran equipo que está por detrás, que hay 15, 20 personas participando en ese proceso, y en terapia intensiva puede haber 20 o 30, pero por turno, y estamos hablando de guardias, turnos matutino, vespertino, nocturno, más personas que permanecen ahí mucho tiempo el fin de semana. Estamos hablando de, no sé, probablemente 100 personas involucradas en este proceso. Entonces, lógicamente, las personas ven muchos rostros, ven muchas personas involucradas, muchas otras no las ven dentro de este proceso, y es lógico que se enfocan en quien asume parte importante del proceso, y es una sola persona, que es el cirujano o su médico tratante, el cardiólogo. Entonces sí, definitivamente a veces las personas nos agradecen a nosotros, y a veces el intensivista o las personas que están en esa unidad sienten que se diluye ese agradecimiento,
y poco les toca a ellos. Y realmente sí, sí mi admiración, realmente sí hago un reconocimiento importante de ese grupo, que son muchos, que todos participan, que todos aportan un granito de arena en la atención del paciente. Y tiene que ser así, tienen que ser muchos, puesto que son jornadas continuas y permanentes de vigilancia y control. Yo no suelo involucrarme y dar partes médicas del paciente en terapia intensiva, porque lógico, el médico cirujano se dedica a operar y a atender pacientes, eh, tiene poca oportunidad de estar en continuo seguimiento y control de lo que está ocurriendo minuto a minuto en una terapia intensiva. Sería imposible. Si un cirujano se hiciera parte de este proceso, requeriría mantener la atención plena de un paciente que operamos durante por lo menos 3 días a 10 días, que puede ser el tiempo de estancia en la terapia intensiva. Sería devastador para el cirujano, casi sobrehumano poder mantener ese parte del tratamiento. Pero aparte, el cirujano, después de haberse hecho cargo de todo este proceso, no podría operar en todo ese tiempo y tendría que tomarse un descanso, casi unas vacaciones, después de tanto tiempo sin dormir. Entonces necesitaríamos una cantidad abismal de cirujanos eh, para, para dar atención continua a los pacientes que lo requieren, y eso es inviable en cualquier país. Por eso sí nos involucramos, sí estamos al pendiente, sí en ocasiones, por lo menos en el contexto general, podemos dar algún tipo de informe, podemos intervenir en el proceso terapéutico, en la dirección que se está siguiendo en el manejo de un paciente, pero definitivamente no podemos dar ese seguimiento y control continuo de lo que ocurre ahí. Es imposible, es imprudente y no es lo correcto que los cirujanos formemos parte de ese proceso. Además, las personas que están ahí están, pero por mucho más calificadas que nosotros en dar la atención de esa parte del proceso. Hay que decirlo como es. La preparación, el conocimiento de estas personas, tanto el personal paramédico como médico y auxiliar que forma parte de esto, saben por mucho más atender esa parte del proceso. Y es una parte difícil, es una parte complicada, es una situación que requiere mucha paciencia. Un paciente se empieza a agravar, se toman acciones, se cambia a veces completamente el tratamiento de lo que se venía llevando a cabo en las primeras horas después de la cirugía, y un médico en un turno hace una cosa, posteriormente llega otro, obviamente le da continuidad a lo que se hizo anteriormente, pero el paciente puede cambiar radicalmente su condición de un momento a otro. Por lo tanto, puede ser que en el siguiente turno haya diferentes esquemas de manejo y diferente seguimiento y control de lo que se estaba haciendo en el turno previo. Y eso realmente puede llegar a ser muy frustrante y puede ser una situación complicada. El familiar por lo regular suele ver esto como algo incorrecto, como algo malo. Pero hay que tener confianza, hay que esperar que los resultados se vayan dando, hay que tener la fe de que la persona que está ahí es una persona preparada y que está tomando las acciones pertinentes de acuerdo a las circunstancias del paciente en ese momento. Para peor, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Para mal, las cosas requieren un gran esfuerzo y desgraciadamente para bien, o sea, la mejoría que conlleva un cambio terapéutico, las medidas que se están llevando a cabo, no van a ser rápidas. Esa es también otra parte del proceso. O sea, si el paciente tiene fiebre y está cursando con una neumonía, el paciente puede cambiar abismalmente su condición y estar bastante grave de un momento a otro, en cuestión de horas. Sin embargo, el tratamiento, los ajustes de ventilación mecánica o ventilación no invasiva, los ajustes con los antibióticos y otros tipos de esquemas de tratamiento no van a cambiar al paciente de un momento a otro. Es extremadamente complicado
o ilusorio pensar que esa neumonía, su condición respiratoria, va a cambiar por un medicamento que le acabo de administrar 2-3 horas previas. Por lo regular, esos cambios van a mejorar al paciente al cabo de muchas horas, días incluso. En la terapia intensiva, ya tocando un poco más el tema de lo que se vive como familiar, y no se diga como paciente, es una situación que en todo sentido va a ser hostil o agresiva. ¿Qué quiero decir? El trato puede ser excelente, sin embargo, no hay manera de que un paciente que despierta con tubos, con sondas, una serie de punciones y dolor de una herida quirúrgica, no lo vea como una agresión. O sea, está en un lugar extraño. Si es un bebé, ellos no saben que sus papás, con todo el cariño del mundo, depositaron la confianza en un proceso terapéutico que está en una unidad de cuidados intensivos recuperándose. El niño despierta y no ve a su mamá y ve que está amarrado y ve que tiene dolor. Y obviamente debe ser un choque emocional terrible para el bebé. No puede comer, está en ayuno, quiere a su mamá, quiere estar en su cama y está en ese lugar con cables y mangueras, con frío. En el adulto, a pesar de haber cierta conciencia al despertar, lógico, la tendencia natural de muchos es retirarse las líneas que le causan dolor o molestia. A pesar de los analgésicos y otros medicamentos que se pueden aplicar, es molesto, existe entumecimiento, existe, como repetir, frío. Es un lugar que en la mayoría de las terapias intensivas a nivel mundial se hicieron bajo un esquema de aislamiento total. Se asumía que el paciente tenía que estar en un lugar encerrado, cuidado, herméticamente cerrado para evitar las bacterias o contaminación de algún tipo. Por lo tanto, tienden a ser lugares lúgubres. No tienen iluminación natural la gran mayoría de ellos, aunque ya esto empieza a cambiar precisamente se han hecho esas observaciones. Necesitamos ventanales o áreas de luz natural que permitan que el paciente tenga una idea, una noción de qué es de día o es de noche. La terapia intensiva, al trabajar las 24 horas del día, mañana, tarde y noche, hay ruido, hay movimiento, hay actividad, hay monitores generando ruidos molestos que están diseñados para ser molestos. O sea, no es válido y es una condición de inseguridad apagar o reducir los sonidos de los monitores. Los monitores están ahí para que el personal, cualquier parte del proceso, escuche una alarma y la atienda, escuche el latir del corazón de un paciente, y que si empieza a haber un sonido irregular o incorrecto, atienda esa parte. La mayoría de las veces suele ser una simple desconexión de estos electrodos, pero vaya, hay que atenderlo. Entonces, el pip, 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 pip que se escucha puede ser bastante molesto, incluso hasta para el mismo personal, no se diga para el paciente. También hay que recordar que durante el proceso el paciente recibe una serie de medicamentos que todos y cada uno de ellos causa diferentes efectos. Si bien están administrados para mejorar la condición, para evitar la muerte, estos medicamentos condicionan a causan algún tipo de efecto colateral. Entonces, la persona puede tener cefalea, puede tener estupor, delirios. Estos medicamentos
pueden afectar a algún otro órgano y a la vez requerir otro tratamiento para atender esa complicación o esa alteración. Por lo mismo, debemos entender que la persona que está en terapia intensiva no se siente bien. O sea, aunque esté bien operado, aunque la condición o el proceso por el cual está ahí haya mejorado y las condiciones sean las mejores, lógico, no se siente bien. De tal manera que el objetivo terapéutico siempre es mejorar las condiciones del paciente, reducir los riesgos inherentes del proceso al cual fue sometido, evitar el riesgo de que pudiera tener alguna complicación, descartar todas las complicaciones y pasar inmediatamente a la siguiente área, que puede ser una terapia intermedia o el piso o el área de cuidados generales. Esto es algo que a veces también puede no ser muy entendido por las personas. O sea, entienden que su familiar estuvo 1 o 2 días antes muy grave y al día siguiente te están diciendo que se va al piso. Entonces viene un choque mental de las personas. Oye, pero si me acabas de decir que estaba muy grave, ¿cómo es que ahora me estás diciendo que tiene que pasar al piso? Yo creo que mi familiar esté ahí, porque ¿quién va a cuidarlo? ¿Quién va el piso? No hay todos estos aparatos, todos estos monitores. Y entendemos claramente esa postura y la comprendemos, pero es importante explicarles que una persona en terapia intensiva no la está pasando bien. A lo mejor yo como familiar me siento más tranquilo sabiendo que está con todos sus cuidados, pero definitivamente la persona, para sentirse bien, tiene que pasar al área correspondiente donde en compañía de sus familiares tenga la recuperación que necesita para sentirse ahora sí bien, para poderse ir a su casa. Entonces, una premisa importante que tienen que entender que todos los pacientes que estén en condiciones adecuadas se tienen que ir al piso. Bien no se van a ir nunca. El riesgo de que la persona reingrese a terapia intensiva o tuviera alguna complicación en piso siempre va a existir. De tal manera que tenemos que ser cautos. El médico en terapia intensiva por lo regular no lo decide de manera unipersonal. Casi siempre en la mayoría de las unidades de terapia intensiva es algo consensado que determina que el paciente, aunque posea ciertos riesgos, estos riesgos son bajos y que la etapa que sigue definitivamente va a favorecer su recuperación. Entonces hay que tener esa confianza. Sabemos que sí puede haber complicaciones o problemas en piso de un paciente operado de corazón, pero hay que tener la confianza de que si las personas que están ahí consideran que puede pasar al piso, debe ir al piso por su bien. No es deshacerse del paciente, no es disponer de la cama, no es toda una serie de circunstancias que a veces podemos llegar a pensar. ¿Qué pasa con el paciente que dura poco tiempo? Bueno, con el paciente que dura poco tiempo, todo este impacto, todo este shock que se presenta es difícil, es complicado, pero realmente la recuperación puede ser rápida. ¿Cuál es el menor tiempo que dura un paciente de terapia intensiva después de una cirugía de corazón? Pues según las guías, según el grado de complejidad, si la cirugía que se realizó, la cardiopatía no tiene un grado de complejidad alto, se espera que permanezca 24 horas o menos en terapia intensiva. Suena muy poco tiempo, pero idealmente así debe de ser. Pacientes que tienen un grado intermedio, pues de 2 a 3 días dentro de un promedio general, y pacientes con alteraciones más complejas y con procedimientos quirúrgicos más complejos, el tiempo estimado es alrededor de 10 a 15 días. Sin embargo, no hay un tiempo exacto. O sea, el paciente puede durar no menos de esas 24 horas que mencionamos como estancia corta, y puede durar alrededor de un mes y medio. La verdad es que no hay un tiempo exacto, pero sí buscamos en la mayor parte de los casos
que ese tiempo sea el más corto posible. En los pacientes que duran mucho tiempo, estamos hablando más de 2 semanas en una terapia intensiva, por lo regular esta estancia se justifica por una condición de gravedad importante, por la aparición de complicaciones, incidentes o algún otro tipo de circunstancia que ameriten un esquema de tratamiento multidisciplinario. O sea, es un paciente que se opera el corazón, que tiene cierto grado de falla cardíaca, pero secundariamente requiere sustitución, método de sustitución renal o diálisis, usos de hemofiltros, prismas. Es un paciente que requiere diferentes modalidades de ventilación mecánica o ajustes, puede llegar a requerir algún tipo de mecanismo de soporte ventricular.